Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Escribilea, este espacio que brinda el canal educativo y donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena e interesante, donde todos ganamos en conocimiento. Para que así continúe siendo, contamos con un prestigioso panel de profesores universitarios integrado por el doctor Ángel Pérez Herrero, el también doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Bienvenidos a Escribe y Lea. Bueno, este primer tema que posee información previa para nuestros telespectadores es una colaboración de Jesse Antúnez, residente en Torrientes, Hawái Grande. Esto es en la provincia de Matanzas, por supuesto. Y la categoría que tenemos por delante es personaje célebre. Los profesores tendrán 9 posibilidades de error en cada ronda. Así que vamos a iniciar con el doctor Pérez Herrero para la primera pregunta. Bueno, personaje célebre real. Sí, doctor. De nuestra era. Correcto. Posterior a la Edad Antigua. Así es. A 1789. Sí, señor. Siglo XIX, XX, XXI. De uno de ellos. ¿El siglo XX? Siglo XX. ¿Siglo XX americano? Sí. ¿América Latina? De América Latina, correcto. ¿América Insular? ¿Tiene la razón? ¿Cuba? Sí. O sea, es un hombre del siglo XX cubano. Correcto. Un personaje célebre. ¿Este es un intelectual? Un intelectual. ¿Un poeta? Un poeta. ¿De ascendencia árabe? No, profesor. ¿No es Fayez James? No lo es. Ah, Damos la posibilidad entonces al doctor Félix Julio. Bueno, aunque no lo preguntamos, por la respuesta que usted le da al profesor Pérez Herrero, asumo que es un hombre. Sí, un hombre. Y es un hombre que ya no vive. No vive. Es decir, toda su vida transcurre en el siglo XX. Siglo XX, correcto. Y usted dice que era un poeta. Un poeta. Esencialmente un poeta. Un poeta, esencialmente un poeta. No practicó o cultivó otras manifestaciones intelectuales. Sí escribió ensayos, hizo investigaciones, dejó reflexiones, pero su celebridad fundamental está dada por la poesía. No, le pregunto porque hay grandes poetas. ¿Cómo no? Claro. Como, por ejemplo, el caso de Lezama, que además de ser el gran poeta, era también un gran ensayista. Así es. Y era un gran hombre que cultivaba también el periodismo y otras manifestaciones. Bien, este es un poeta de la segunda mitad, o sea, que tiene su obra fundamental en la segunda mitad del siglo XX. No, su obra fundamental está en la primera parte del siglo XX. Profesor. Sí, gracias. ¿Este poeta está vinculado a la revista Origen? No, profesor. No. Bueno, yo tengo dos nombres. Aquel José Manuel Poveda o Regino Pedroso. No, ninguno de ellos. Ah, caramba. Bueno, nuevamente el profesor Félix Julio. vamos a definir algo. Estamos hablando de poeta cuya obra tiene una trascendencia fundamental en la poesía cubana. ¿Cómo no? Claro, sí. Es decir, estamos hablando de hombres que marcan un hito. Correcto. Cuba es tierra de poetas, Sí. desde el siglo XIX. Por lo tanto, mire, a mí no me queda más remedio que mencionar a los dos que le mencionó el doctor Pérez Herrero. Voy a mencionar varios porque si no, correríamos el riesgo, ya estamos en el punto número 4 de no llegar a su... No, tiene razón, le a su asiste la nombre. razón. Hay un movimiento poético muy interesante en las primeras décadas del siglo XX cubano que no tiene lugar precisamente en La Habana. Ya el profesor Pérez Herrero mencionaba el caso de Poveda, por ejemplo, que es santiaguero. Santiago. Podríamos mencionar el caso de Agustín Acosta, que es matancero, el caso de Regino Eladio Botti, que es guantanamero, y el caso de Emilio Bayagas, que es camagüeyano. Correcto. Y le agrego a esos tres otro más, Eugenio Florit. ¿Es alguno de estos cuatro nombres? Uno de ellos. Ay, 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 ay. Bueno, ya estamos llegando. Vamos a descartar
Yo creo que no debe ser Bayagas, porque Bayagas, una parte importante de su obra se desarrolla ya en la segunda mitad. En la segunda mitad del siglo. Del siglo XX, sí. Él tiene poesía a lo largo de todo el siglo, pero tiene tanto en la primera mitad como en la segunda mitad. Pero fundamentalmente en la primera. Entonces, Emilio Bayagas. Emilio Bayagas. Ah, qué Emilio bien. Bayagas. Exactamente. Bayagas es camagüeyano, pero tiene una parte de su vida que la desarrolla en Santa Clara, donde va a ser profesor de la Escuela Normal para Maestros, y después en La Habana. Y tiene varios poemarios, creo que quizás uno de los más conocidos, por lo menos de los que más yo recuerdo, es uno que se llama Elegía sin nombre, donde hay una poesía muy intimista, hay una poesía que también esconde ¿cómo decirlo?, una ansiedad y una frustración del poeta, de la voz poética, pero sin duda está catalogado entre los grandes poetas renovadores de la poesía cubana del siglo XX, está incluido en las antologías que hizo Cintio Vitier de 10 años de poesía cubana. Cintio creo que le dedica un capítulo también en lo cubano, en la poesía, a la poesía de Bayagas, y fue un autor muy conocido en su momento y también hoy. Sí, tiene una amplia obra que ha sido publicada lógicamente en Cuba, e invitamos a nuestros telespectadores interesados en buscar en nuestras bibliotecas y leer la poesía de Emilio Ernesto Bayagas, este poeta camagüeyano, del cual hemos hecho protagonista en esta primera parte de Escribilea. Felicitamos a nuestro panel, especialmente al doctor Félix Julio, y vamos de inmediato con el licenciado Fernando Rodríguez Sosa, que prepara cada semana para nosotros el comentario sobre una novedad literaria. Les espero aquí para continuar con el tema intermedio de Escriba y Lea. Buenas noches. Todo en sus manos se torna poesía. Y bien sabemos todos que decir poesía es decir eternidad. Así presentaba Carilda Oliver Labra, el poeta Agustín Acosta. Palabras que bien pueden servir ahora para presentarles el libro que les comentaré hoy. Me refiero al poemario Calzada de Tirri 81 de Carilda Oliver Labra, que aparece por Ediciones Loinás de Pinar del Río. En este volumen se agrupan casi 70 poemas, fechados a lo largo de varias décadas de ejercicio lírico. Un libro que fue publicado por vez primera en 1987 y que presenta un amplio universo temático en que la autora canta al amor, a la ciudad, a la familia, a los héroes, a la patria. En Calzada de Tirri 81 el lector encontrará, entre otros poemas emblemáticos dentro de la producción literaria de la escritora, los titulados Carilda, Canto a Matanzas, Me desordeno, amor, me desordeno, Madre mía que estás en una carta y Canto a Fidel. Este último, por cierto, leído en Radio Rebelde en la Sierra Maestra en los días de la lucha insurreccional contra la dictadura de Fulgencio Batista. Galardonada con el Premio Nacional de Literatura, nacida en Matanzas en 1922 y fallecida en esa propia ciudad en el año 2018, Carilda Oliver Labra es autora, entre otros títulos, de los poemarios Al sur de mi garganta, Se me ha perdido un hombre y Memoria de la fiebre, así como del cuaderno de narraciones A la 1 de la tarde. La lectura ahora de Calzada de Tirri 81, este libro de Carilda Oliver Labra, confirma aquellas palabras del poeta Agustín Acosta, cuando expresó que en sus manos todo se torna poesía. Les recomiendo la lectura de Calzada de Tirri 81, este libro de Carilda Oliver Labra que ha publicado Ediciones Loinás de Pinar del Río. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Hemos llegado al tema intermedio de Escribilea y como es habitual sobre este tema, nuestros telespectadores no obtendrán ninguna información previa, lo que los pone en igualdad de condiciones con nuestro panel. Este tema fue enviado por María Esther Cabrera, vecina del reparto Flores en el municipio Playa La Habana. La categoría Lugar Célebre, iniciando la ronda de preguntas correspondiente, el doctor Félix Julio Alfonso López. Este lugar célebre se encuentra en la parte sólida del planeta. Sí, profesor. En Eurasia, Sí, en Europa. correcto. Es
un lugar célebre donde hay construcción de la mano del hombre. Sí, O sea, podemos pensar o en un conjunto urbano o dentro de ese conjunto urbano en algún hito arquitectónico en correcto. particular. Sí, sí, O sea, estamos en ese contexto. en ese contexto. El país donde se encuentra este lugar célebre es de la Europa continental, Sí, de un país con costas, correcto. al mar Mediterráneo, Sí, peninsular, sí. Italia o España. Elija bien. ¿Es un lugar célebre español? No, no lo es. Entonces, este lugar célebre, Ramón, es italiano. Italiano. Alcanza su celebridad en algún momento posterior a la antigua, Sí, posterior a la Edad Media, correcto. posterior a la Revolución Francesa. No, Entre el siglo XV y XVIII. Entonces. ahí estamos. Correcto. Profesor Pérez Herrero. ¿Es un palacio? No, Ah, no es un palacio. en este caso no es un palacio de los muchísimos que hay en la península itálica, sobre todo en Roma. Oh, Ya. ¿Se encuentra en la ciudad de Florencia? No, No. no es en Florencia. No es Florencia. Profesor Dagoberto. Sí. Este inmueble, usted dice, le aclara al profesor Félix Julio, que su celebridad alcanza sobre todo por la actividad que se realiza ahí. Correcto. Podría ser una actividad mercantil o religiosa, una de dos. De cierto modo, tiene razón en una de las partes que me pregunta usted. Sí, mercantil. No, Religiosa. Entonces. pero es un camposanto. no, no es un camposanto. Está en el norte de Italia. Ujú. O sea, descarto Nápoles. No está en Nápoles. No está en Nápoles. Ahí nos quedan en el norte de Italia, Milán. ¿Está en Milán? Está en Milán. Está en Milán. Bueno, yo no recuerdo ahora en Milán ningún inmueble que sea importante, que sea célebre y que tenga ese doble vínculo que usted mencionaba, religioso por un lado, profano por el otro. En fin. A ver, por la época en que estábamos tratando, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Este inmueble se dedica también o se dedicó en algún momento a la enseñanza? ¿Es una universidad? ¿O fue No una universidad? propiamente, no es una universidad. No es una No universidad. es una universidad. No tengo así alguna idea de lo que es el inmueble, ¿no? Es un museo. O sea, hay una parte de este edificio donde hay una pinacoteca, donde se exhiben y se resguardan obras de arte, sobre todo pictórico. Una parte. Una parte. Y la otra, bueno, es la incógnita, Exactamente. que yo ahora no la tengo en mente. Bueno, le damos entonces la posibilidad nuevamente Al doctor Félix al Julio. profesor Félix Julio. Bueno, yo no recuerdo. Usted tampoco, Ramoncito, profesor. no. Entonces vamos a decir que esta es la Biblioteca Ambrosiana. Imagínese. La Biblioteca Ambrosiana, que fue fundada en 1609, en el siglo XV, y que tiene, bueno, esta función de acumular conocimiento, sobre todo religioso. Fue creada justamente con el objetivo de coleccionar textos de muchísimas partes del mundo. Este hombre, que es el conde Federico Borromeo, envió comitivas a prácticamente todos los países de Europa buscando libros, buscando publicaciones para llevar a este lugar. Tiene una función religiosa porque sirve a muchas personas religiosas que van allí a realizar estudios. Ahí se encuentran tesoros de la literatura mundial y de la historia, como la Ilíada iluminada o la Ilia Picta. Está también una versión de la Biblia también iluminada. O sea, la cantidad de volúmenes y de manuscritos y de incunables que atesora es inmensa. Se encuentra, como decíamos, en la ciudad de Milán, y esta era la incógnita. imperdonable. Biblioteca Ambrosiana. Imperdonable, siendo nosotros hombres de libros. No, eso, haber pensado en una biblioteca. En una biblioteca. no, es así. Estamos buscando, usted lo dijo, una aguja en un pajar.
Bueno, pues para nuestros telespectadores les indico nuevamente que se trata de la Biblioteca Ambrosiana que se encuentra en la ciudad de Milán, Italia, y felicitamos a María Esther Cabrera, vecina del reparto Flores en el municipio Playa, La Habana, que envió este tema a nuestro programa. Vamos ahora a nuestro momento musical y regresaremos para el tercer y último tema de la noche. Usted, por favor, mantenga la sintonía con el canal educativo, donde siempre se aprende. Estamos de vuelta con el tercer y último tema de la noche aquí en Escribe y Lea, y para este tema los telespectadores vuelven a tener información previa, algún dato que le ayude en su indagación personal. Es una colaboración de Elio Márquez, residente en el reparto sur, en Bayamo, Granma, y se tratará de determinar, profesores,
una obra de arte. Iniciando la primera pregunta de esta ronda, el profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes. Gracias, Ramón. ¿Esta obra de arte es de algún momento posterior a la Edad Antigua? Sí, ¿Posterior a la Edad Media? correcto. ¿Posterior a la Revolución Francesa? No, profesor. No lo es. Es una obra pictórica Correcto. y es de un país con costas, De un país con europeo, costa europeo, correcto. Italia o España. De uno de ellos, España. correcto. Ah, mira qué bien. España. Y por supuesto, es una obra que está vinculada con la monarquía española. En este caso, la obra pictórica no está relacionada directamente con la monarquía. Este artista que está acostumbrado a representar a las cortes, en este caso pinta, pero no es este personaje representante, valga la parecido de las palabras, de la monarquía. No lo es, profesor. Bueno, yo creo que debemos determinar quién es el autor Correcto. primero de esta, Muy bien. de esta pintura. Estamos hablando del siglo XVII español, que no solamente es el siglo de oro de la literatura española, es también el siglo de oro de la pintura española. Y de una variante típica de ese momento histórico que es el barroco. El barroco. O sea, estamos hablando de una pintura barroca del siglo XVII español. Ajá. Ahí hay varios autores que son importantes. El más importante de todos es Velázquez, pero no es el único. Está también Zurbarán, está Rivera, Murillo. Murillo. No me voy a inclinar por Rivera, porque Rivera desarrolló una parte importante de su obra en Italia, donde era conocido con el sobrenombre del Españoleto. Ajá. Y por lo tanto nos quedan Murillo, Zurbarán y Velázquez. Es uno de estos tres. Uno de ellos. A mí me gusta siempre empezar por el más importante. Es una obra de Velázquez. Una obra de Velázquez. Hay una obra de Velázquez que a mí me gusta mucho, que se llama Los Borrachos, La donde hay un Menina. dios. Lo que pasa que no es un dios cristiano, es un dios de la tradición grecorromana, que es Dioniso o Baco. O Baco. ¿Es esta obra? No, no es No la es Los Las Borrachos. meninas. Sí, pero las meninas tienen que ver con la corte. Sí. ¿Es un paisaje? No es un paisaje. Pero hay figuras humanas. Figura humana, claro. O sea que en este caso, bueno, pues se trata de un tema profano. Profano. Y hay mujeres en la obra. No. No hay mujeres en esta obra de ver. Marras. Porque había lavanderas. A ver, que eran de- Sí, también, ¿Quién pero eran las no. lavanderas de Velázquez? En este caso no. A Sí. ver, Ramosito, hay una figura que le llamó mucho la atención a Velázquez y que forma parte también de esa imaginería del barroco, que es una figura deforme. Generalmente es un enano, y ese enano representaba en la corte un papel muy particular, Bufón. generalmente el bufón. ¿Es esta pintura? ¿O es un bufón? Es un bufón. Es un bufón enano, Sí. que está representado en la pintura. En La la tengo pintura. delante de mí. Lo que no me recuerdo es el nombre, Vamos a decirlo pero ya, no porque recuerdo el nombre del cuadro. Vamos a decirlo porque creo que la figura del bufón se la merece. El bufón Don Sebastián de Morra. Estas obras, Velázquez, se las encargaban a Velázquez, pero para ponerlas en estancias que no eran importantes de palacio. Por ejemplo, la de este bufón estaba en un paso de escalera. Pero ¿qué pasa? Que habían dos obras de bufones. Y en un incendio, una de ellas se quemó y quedó una. Pasó el tiempo y cuando los estudiosos la encuentran y comienzan a investigar, no se sabía si este era el bufón Don Sebastián de Morra o era el bufón al que denominaban el primo. El caso es que quedó y se ha estudiado muchísimo porque también en Suiza apareció una copia de esta obra con el nombre del bufón del primo, pero cuando usted la ve es lo mismo. Es este enano sentado en el piso con las manos en la ingle y con toda la prestancia Claro, que claro. merecía la ocasión,
También Goya hizo una copia al Sí. aguafuerte de esta obra. Y el caso es que se encuentra en el Museo del Prado desde hace muchísimos años, Claro, claro. como tantas de las obras de Velázquez que se encuentran en ese tan importante museo de la historia del arte que se encuentra en Madrid, España. O sea que vamos a felicitar a nuestro panel, no obstante, porque han hecho el mayor esfuerzo y han determinado que era un bufón para poder después determinar qué bufón era, cuestión muy difícil. Bueno, así estamos terminando este tercer tema de la noche en Escribe y Lea y vamos a dar la posibilidad a nuestros telespectadores de participar de una manera diferente. Les aclaro que solamente podrán responder la pregunta que formule el profesor Dagoberto a través de nuestra página en Facebook, Escriba y Lea Cuba. Profesor. Gracias. Yo quisiera que nuestros televidentes respondieran a la siguiente pregunta. ¿Quién es el autor del poemario Cantos de Vida y Esperanza? ¿Puede repetirlo? ¿Quién es el señor amable? autor del poemario Cantos de Vida y Esperanza? Bueno, ahí tienen la pregunta, pueden responder inmediatamente si tienen la respuesta correcta y la primera persona que lo haga pues recibirá a vuelta de correos como cortesía de nuestro programa ejemplares literarios. Les reitero la página de Facebook de nuestro programa Escriba y Lea Cuba. También agradecemos a todas las personas que se comunican a través de ella con nuestro equipo, nos dan palabras de aliento, nos sugieren, nos envían temas y espero que así continúen. Entonces solo nos queda decir que el próximo miércoles estaremos de vuelta en el canal educativo con otro Escribe y Lea, donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de la manera singular, amena e interesante en que lo hacemos para que todos ganemos en conocimiento. Profesores, muy buenas noches, gracias también al resto del equipo, muy buenas noches y a ustedes, los telespectadores, buenas noches y gracias por su mirada.